Bienvenido de vuelta a Gentleman's Gazette. En el video de hoy, exploraremos cómo usted puede incorporar esa cada vez más versátil playera blanca que tiene en su guardarropa. Para muchos, una playera blanca es una prenda de ropa simple y discreta, algo que usted se pone sin pensar o que tal vez ve como una prenda de ropa interior. Pero nosotros pensamos distinto. La playera merece un poco más de respeto. Nosotros la vemos como una prenda indispensable en su guardarropa para diferentes tipos de looks. Antes de explorar las diferentes maneras en las que puede usar una, primero veamos sus humildes comienzos. Es importante notar que las prendas en forma de T han existido desde hace siglos, desde las túnicas de lino medievales hasta las camisas victorianas, pero creo que coincidirá en que estas no se asemejan tanto a las playeras de hoy en día. Es alrededor del siglo XX cuando comenzamos a ver las playeras como las conocemos actualmente. Ahora, la elección de ropa interior para muchos era el Union Suit. El histórico mono era una prenda de ropa interior ajustable a la figura para mantener al usuario abrigado y con su ropa limpia. Ahora, decimos limpia, pero es importante recordar que esto sucedía durante la Revolución Industrial. Aquellos que realizaban trabajos manuales duros encontraban el abarcador mono demasiado abrigado e incómodo, así que comenzaron a cortarlo a la mitad por la cintura para poder usar la parte de arriba metida dentro de los pantalones. No pasa mucho tiempo hasta que los fabricantes de ropa interior se entramaron en el asunto y comenzaron a hacer playeras interiores. Espera un momento, ¿acabo de hacer una broma de Presto? Una de las compañías más notables fue la Cooper Underwear Company. Como puede ver en este anuncio, la compañía introdujo el uso de una playera elástica que podía ponerse y sacarse por encima de la cabeza, sin los botones del Union Suit. Ah, ¿y podemos tomarnos un momento para apreciar este anuncio? ¿Un traje completo? ¿Gratis? ¿Dónde firmo? Ahora, el resultado fue una prenda suave y cómoda que se acomodaba al cuerpo y ayudaba mejor a regular la temperatura de aquel que la usaba. La playera continuaría siendo una prenda interior y sería introducida por primera vez en la Marina de los Estados Unidos en 1913. Estaban hechas de algodón blanco, tenían un crewneck o cuello redondo y mangas cortas. Dato curioso, el término crewneck viene literalmente de la marina ya que el cuello redondo era de hecho sinónimo de los marineros. Como el resto de las prendas de ropa de hombre con raíces militares, la playera práctica fue adoptada prontamente por el público general. El término playera comenzó a usarse en el inglés estadounidense y de hecho fue introducido en el diccionario Merriam-Webster en 1920. Además de ser una prenda de ropa interior, la playera pasó a ser muy popular entre la juventud y era también algo que se usaba mientras se realizaban quehaceres. La playera es mucho más fácil de lavar y mantener que una camisa de botones. Es con la película de 1951 Un tranvía llamado Deseo y Marlon Brando que la playera se convirtió en una prenda de ropa por su cuenta. Marlon Brando interpreta a Stanley Kowalski y utiliza la playera para mostrar la ruda y poco refinada personalidad del personaje. El hasta el momento desconocido Marlon Brando se catapultó a la fama y se adentró en el cine en la película de 1953, El Salvaje, nuevamente luciendo una playera blanca y jeans como símbolo de la naturaleza rebelde de su personaje. 2 años después, en 1955, James Dean cumplió el papel de rebelde con playera en la película Rebelde sin causa. También lució una chaqueta Harrington, la cual puede conocer más en nuestra guía aquí. A medida que James Dean y Marlon Brando popularizaban la idea de usar jeans y playeras juntos, la gente rápidamente fue comenzando a tratarla como una especie de uniforme, playera y jeans. Puede encontrar nuestra opinión sobre los pantalones Levi's 501 aquí. Alejándonos de los años 50, la playera continuó teniendo una doble vida, tanto como ropa interior como artículo de moda. Puede ver en la serie de televisión Mad Men que la playera era una opción muy popular, aunque creo que el personaje de Don pudo haber aprendido cómo usar mejor una playera interior con nuestra guía de aquí. De todas maneras, en los años 60 se vio un aumento del uso de la playera como un artículo de moda, esta vez tomando la forma de playeras tie-dye. Por supuesto que la tendencia de playeras coloridas continuó seriamente. Eventualmente, fueron transformándose en prendas con otros tipos de eslogans estampados, imágenes y colores en las décadas que siguieron. Los años 70, por ejemplo, vieron el aumento del uso de las playeras coloridas con estampados como una herramienta de marketing, algo así como unos anuncios publicitarios portátiles, con 1 o 2 empresas poco conocidas siendo las primeras en realizar esto. La tendencia del logo continuó en los años 80 y 90 y la gente comenzó a ser más consciente del ajuste de la playera. Por lo general estaba de moda que las mujeres usaran playeras más cortas y ajustadas, mientras que en el caso de los hombres, la estética era de un tamaño más grande. Y finalmente, en los años 2000, la playera que había comenzado su vida como una prenda de ropa interior, ahora era más una prenda exterior, como vemos en esta inolvidable tendencia de vestirse en capas. Me alegro mucho de que esa tendencia haya terminado, no sé usted. Y hoy en día, la playera es una prenda que se ve mucho más y seguramente casi todos han utilizado al menos una vez. Como ha probado la historia, la playera es una prenda muy cambiante. Y como suele ocurrir con el estilo clásico, nada puede salir mal con una playera blanca. Pero, ¿cómo puede escoger la correcta? ¿Qué hace que una playera blanca sea de calidad? Al buscar una playera blanca, todo se trata de asegurarse de buscar una prenda de alta calidad. Como con la mayoría de las cosas más sencillas de la vida, la llave del éxito está en los detalles.
Y con una playera blanca hay muy poco margen de error, ya que cualquier cosa que no esté a la altura es fácil de reconocer. La tela. Sin duda, la mejor opción cuando se trata de una playera blanca es 100% algodón. Es limpia, definida y usarla como playera se siente muy bien. También tiene una elasticidad natural. Puede encontrar muchas mezclas de algodón en el mercado, cada una con sus tantos beneficios e inconvenientes. El algodón mezclado con lino, por ejemplo, resultará en una playera maravillosamente ligera que le provocará una sensación aireada. Algo como esto sería grandioso para el verano, mientras que el algodón mezclado con seda le dará un toque más suave y lujoso. Sin embargo, las mezclas pueden ser un poco más difíciles de mantener y lavar que una playera 100% de algodón. Las mezclas con fibras sintéticas suelen crearse para mantener los costos bajos para el fabricante y generalmente no suelen resistir el paso del tiempo, así que le recomendamos evitar las mezclas sintéticas lo más posible. Para más información sobre el algodón y cómo escoger el mejor, eche un vistazo a esta guía de aquí. Playeras de punto. Usualmente tejidas con lana merino, algodón o lino, la playera de punto es una asombrosa alternativa a la tradicional playera de tejido plano. La lana merino es el material indicado para las playeras de punto, porque se pueden hilar en un hilo fino. También tiene buena elasticidad natural. Esto significa que es aún menos propenso a los pliegues y a las arrugas que el algodón. Una playera de punto de lana merino está construida como si fuera un suéter fino y recortado, todas con un distintivo cuello y aperturas de tipo canalé. Puede proporcionar un look más agradable y elegante que una playera de algodón tradicional. De lo contrario, está el tejido de punto piqué. Este normalmente se fabrica con algodón y produce una textura única. Es el tipo de cosa que se puede ver más comúnmente expresada en camisas polo, pero la técnica también puede ser aplicada a las playeras. El tejido tiene un aspecto más deportivo, pero es lo suficientemente fino como para añadir interés visual y textura a sus atuendos elegantes. Además, el punto de piqué es un tejido abierto, lo cual favorece la circulación del aire. Esto hace que sea una buena opción para atuendos de clima cálido y perfecto para aquellos de nosotros que experimentamos mucho calor. A continuación veamos el estilo de su playera. Cuello en V versus cuello redondo. Como ya sabemos, la playera con cuello redondo es la más tradicional y comúnmente vista de las playeras, ¿pero es para todos? Como hemos explorado en nuestra guía de cuellos de camisa aquí, el estilo de cuello de su playera cumple un papel muy importante en su aspecto general, y su tipo de cuerpo será muy importante a la hora de decidir qué tipo de cuello es el mejor para usted. El cuello en V le será más favorecedor que un cuello redondo si tiene un cuerpo más bajo o más ancho. La punta hacia abajo quitará la tensión de la estatura corta o la figura ancha. Y la misma lógica significa que una persona más alta o más delgada debería evitar una playera con cuello en V, ya que se verá aún más alta y más delgada de lo que ya es. En su lugar, opte por un cuello redondo clásico, ya que se adaptará mejor a su figura. Si usted está entre estos tipos de figura, entonces puede escoger cualquiera de los dos cuellos. Pero si no está seguro, siempre opte por el cuello redondo. Después de todo, nada supera un clásico. Nada de logos. Esto es simple. Una playera blanca es simplemente eso. Así que deje su playera libre de logos, eslogans y estampados. Todas estas cosas se ponen y pasan de moda, pero la sencillez siempre tiene estilo. A continuación, hablemos del ajuste. Finalmente, como es el caso con cualquier prenda de ropa, el ajuste de su playera es primordial. A diferencia de un traje hecho a medida o una camisa de vestir, una playera no tiene mucha estructura. De la misma manera en la que el cuello tiene un impacto en el look general, el ajuste de su playera también cumple una función importante. Es fácil de averiguar su ajuste mirando los dos extremos del espectro, una playera muy suelta o muy ajustada. Lo entiendo, en el gimnasio puede resultar útil tener ropa que no estorbe, y cuando está en su casa, ¿a quién no le gusta un poco de Netflix and chill? Pero no estamos hablando de usar una playera blanca como ropa deportiva o para dormir. En su lugar usted quiere buscar el punto justo. Un buen ajuste recto en el cuerpo, con mangas que no abracen los brazos ni se muevan como alas, y que generalmente se adapte bien a su figura. Y cuando su playera blanca tiene este ajuste, es mucho más fácil de combinar con diferentes atuendos. Entonces, hagamos justamente eso. ¿Cómo usar una playera blanca en cualquier momento? Y debemos comenzar con lo clásico, playera blanca con jeans, inspirado en Marlon Brando y James Dean. Nada puede salir mal con este estilo. Como ya hemos comentado, la belleza de este atuendo está en su sencillez. Así que asegúrese de que todo le quede a su medida y no se pase con los accesorios. Hacerlo podría arruinar el look. En cuanto al calzado, un simple par de botas de ante clásicas o botas Chelsea pueden sumar un buen toque clásico al atuendo. Y si quiere añadirle algo distinto, opte por unos discretos tenis de cuero. A continuación tenemos al caballero moderno. Playera blanca, pantalones, una chaqueta azul marino y botas. Un gran tema de conversación en el ambiente de la moda masculina es si se puede llevar una playera con una chaqueta. Y naturalmente dimos nuestra opinión al respecto. Puede encontrarla aquí. A pesar de que Rafael y Preston quizá no estén de acuerdo con esto, a mí me gusta usar eso a veces. No se preocupe, todos nos llevamos bien. Ahora, la clave para lucirlo es saber cómo escoger sus prendas de vestir. Al seleccionar una chaqueta o blazer azul marino desparejado, lo cual tiene poco relleno, nos queda un look con menos estructura y se crea una pequeña armonía cuando la combinamos con la informalidad de la playera.
El elemento informal también puede reflejarse en los zapatos, ya que un par de mocasines o zapatos de vestir de un carácter, look o estilo más casual puede ayudar a crear un balance entre la prenda de vestir y la informalidad de la playera. Ahora, si opto por usar esto con los zapatos de vestir, claro que voy a sumarle mis calcetines Fort Belvedere, pero siempre puedo intentar usar esta combinación de atuendos con mocasines e ir por ese look sin calcetines para hacerlo más informal. Como con la chaqueta, mantenga en su pantalón una sencillez similar para crear una estética más limpia. Perfeccione todo al mantenerlo en su debida proporción. ¿Cómo utilizar una playera blanca cuando hace frío? Cuando baja la temperatura puede que una playera blanca no sea su primera opción, pero aún así puede verse bien si la combina con una chaqueta más informal. El primer atuendo consiste en una chaqueta de ante marrón. Me gusta la silueta más suave de este atuendo y es algo muy fácil de usar como capa con un suéter ligero debajo. Ahora, para este look, sin importar qué tipo de cuerpo tenga, no use una playera en V. Usar múltiples cuellos en V solo funciona si usted es un Jedi. Este look también podría verse bien con un pantalón de franela en el invierno o incluso con un par de chinos robustos. Todo depende de cuán formal quiera verse. Incluso unos jeans oscuros podrían verse geniales con esta opción. A continuación, el abrigo informal. Playera blanca, abrigo largo, bufanda, chinos y botas. Hoy en día la mayoría de los edificios tienen un control de temperatura, lo que significa que generalmente se encontrará en la misma temperatura la mayor parte del año. Al omitir una capa intermedia como una chaqueta o un suéter, puede ponerse una prenda más pesada como un abrigo largo. De esta manera, podrá mantener el calor cuando vaya de un lado a otro y estar en una temperatura cómoda cuando regrese a un lugar cerrado si se quita el abrigo. Junto a cualquier abrigo largo que desee agregar a este atuendo, no podrá equivocarse si suma un par de chinos. Como dictan las reglas de lo informal de negocios, los chinos no son tan informales como los jeans, pero tampoco tan formales como los pantalones desparejados. Son el punto medio perfecto. Y como nos estamos vistiendo para un clima más frío, un par de botas es imprescindible para este atuendo. En cuanto a las temperaturas más cálidas, una playera blanca puede resultar muy elegante si se combina con lino. Al añadir un pantalón de lino, se consigue una elegancia más relajada que si se lleva una camisa de vestir. Por ejemplo, con este atuendo para clima cálido, puede pasar sin problema de la playa al café y estar bien vestido en cualquiera de los dos lugares. Como el lino es una maravillosa tela para disfrutar en las estaciones más cálidas, es la oportunidad perfecta para aprovechar los colores naturales que se ven tan bien en el lino. Los verdes, marrones y azules van a verse increíbles en esta combinación. Complete el atuendo con un par de mocasines para refinar aún más el conjunto. Una vez más, yo prefiero el look relajado sin calcetines ya que también me ayuda a mantenerme fresco con el atuendo, pero puede añadir calcetines si quiere. Y por último, tenemos el look listo para el resort. Finalmente, el calor para muchos significa pantalón corto y playera. Y yo digo hágalo, pero en lugar de tomar cualquier par de shorts y playera, eche un vistazo a cómo podemos elevar este conjunto. Al elegir un par de pantalones cortos, sencillos y elegantes que le queden bien, tendrá muchos de los mismos elementos de estilo que hacen que los pantalones largos se vean bien. Y lo que diferencia este look es la inclusión de una sobrecamisa. Como puede ver aquí, es una de nuestras prendas favoritas para vestirse con capas entre temporadas. Muchas sobrecamisas están hechas de telas ligeras como el lino, por lo que son una buena opción para este conjunto. Y a diferencia de una chaqueta, se puede arremangar si lo desea. Esto añadirá un toque de desprestatura al atuendo. Complete el look con un par de zapatos náuticos. Son un clásico de clima cálido, lo mantendrán cómodo en el calor y alcanzarán el nivel perfecto de formalidad. Hoy tengo puesta una chaqueta de ante marrón, una playera blanca de cuello redondo, cinturón marrón, jeans oscuros y un par de tenis de cuero blancos. Completo el atuendo con un par de calcetines Fort Belvedere. Eche un vistazo a la tienda de Fort Belvedere aquí para ver calcetines como estos.